Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Un encuentro más en el que nos reunimos para conocer lo mejor de los mercados en estos jueves, nuestros días destinados a aumentar ese conocimiento, porque muchas veces no nos damos cuenta, es como ir al gym. Hacemos una hora cada día o una hora cada día y aunque parezca poco, cuando se junta todo ese esfuerzo, de verdad que podemos ver cómo ha mejorado si lo comparamos en donde empezamos y en donde estamos ahora. ¿Okay? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de volatilidad. Volatilidad, una palabra que no se separa de lo que son los análisis de los mercados. No podemos hablar de trading, no podemos hablar de forex, no podemos hablar de ningún elemento de los mercados si no hablamos de volatilidad. Quien quiera pensar que la volatilidad no existe o que simplemente no es un elemento que se debe tomar en cuenta está muy equivocado. Y hoy específicamente vamos a hablar de la volatilidad en las divisas. ¿Okay? Hemos visto cómo en cada año, cada mes salen nuevas noticias. Esto no es nada nuevo. Quienes llevan ya años en los mercados han visto que, bueno, tristemente lo que son conflictos, lo que son inestabilidades, son ocasiones que se repiten una y otra vez en distintas partes del mundo. Y el mercado lo que hace simplemente es manejar esas circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos revisar, cómo podemos evaluar esa volatilidad que se da en las divisas y crear un plan perfecto para ganar en los mercados, especialmente en las condiciones que podemos ver actualmente? Para hablar de eso tenemos a uno de sus favoritos y uno de nuestros favoritos, por supuesto, Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa. Muchas gracias a todos por estar acá una semana más. Muchas gracias nuevamente al Instituto por la invitación de tenernos semana tras semana acá juntos aprendiendo, creciendo en este mundo del trading. Así es, hoy vamos a hablar de las divisas, vamos a hablar un poco del tema de la volatilidad, qué es lo que afecta al mercado, por qué se mueve, qué hace que aumente o disminuya la volatilidad. Más en estos días, como le dice Leonor, que hemos tenido tantas noticias y tantas situaciones a nivel geopolítico y macroeconómico que han afectado tanto el mercado. Eso ha claramente hecho que obviamente haya un aumento en la volatilidad y nos ha dado movimientos fuertes dentro de este gran mercado como es el mundo de las divisas que hacen que muchos hayan aprovechado, pero que a su vez de pronto hayan algunos que no lo hayan aprovechado, y se han ido de pronto en pérdidas, que de pronto hayan visto movimientos muy fuertes y ven como "Ush, no sé en qué condiciones está el mercado, así que prefiero quedarme quieto". Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Como sabemos, vamos a hablar específicamente un poco del mercado de Forex. Les comento precisamente que Forex, pues obviamente, al ser el mercado de divisas más grande del mundo, donde se producen intercambios financieros prácticamente las 24 horas del día, 5 días a la semana, pues hace que obviamente sea uno de los mercados con mayor volatilidad dentro del mercado, dentro del mundo, ¿sí? Dentro de las plataformas de trading, obviamente vamos a encontrar divisas tanto con mayor como con menor volatilidad y vamos a aprender a identificarlas el día de hoy. ¿Listo? Entonces, un momento. Perfecto. Entonces, como les decía, pues si bien puede sonar un poco, como le decimos, un poco alarmante que dichas divisas tengan un grado de alta volatilidad, pues cuenta con sus beneficios y los traders más experimentados, pues sabemos cómo poderlos obtener. En esta charla del día de hoy, pues digamos que el plan es que yo les pueda contar todos los detalles para que ustedes también puedan aprovecharlo. Las divisas con mayor volatilidad atraviesan movimientos o fluctuaciones de precios que en ciertas ocasiones pueden ser drásticos. El repentino cambio de precios pues abre nuevas puertas de inversión para los traders pero también puede provocar pérdidas o temor en algunos otros. Por ese motivo es muy importante y es preciso pues de hecho saber cómo operar con las divisas que son más volátiles para poder como que exprimir o aprovechar todas sus ventajas y que no se convierta prácticamente en un activo que queramos evitar. Entonces,
Obviamente hay ciertos pares de divisas y una relación que tienen con la liquidez. Recordemos en clases pasadas que hemos hablado que la volatilidad es un poco distinto al tema de liquidez, ¿sí? Entonces las divisas, por ejemplo, tienen un valor determinado en relación con otras monedas. Es decir, si compramos dólares estadounidenses, que sería el USD, pues su precio cambiará si se intercambia con los euros o con el yen japonés o con el dólar australiano o alguna otra moneda. Del mismo modo, pues existen herramientas como son la correlación de divisas que nos permite medir estadísticamente la relación entre dos activos financieros. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes han visto o han conocido de este tema de correlación ciertos movimientos que son muy parecidos. No estamos diciendo que sean exactamente iguales, pero sí tienen cierta correlación, ya sea por alguna parte política o algo por el estilo, pero se mueven muy parecido. Puede ser esta correlación positiva o puede ser negativa. Un ejemplo que se me ocurre en este momento puede ser el siguiente. Vamos a ver, PNZD, y voy a poner acá el GBPUD. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, yo empiezo a leer el gráfico. Vamos a ver un poquito más macro. Vamos a encontrar que el GBP-NZD y el GBP-AUD, GBP-NZD es el que se encuentra con velas y el GBP-AUD el que se encuentra precisamente en línea naranja. Ustedes se dan cuenta, tienen movimientos muy parecidos, demasiado parecidos. No son exactamente los mismos, pero vamos a encontrar movimientos demasiado parecidos. Vemos como aquí el mercado baja y el GBP AUD también baja, como viene sube, baja. Este, por ejemplo, acá viene un bajón, pero acá vemos una subida, pero no pasa nada. Cuando baja aquí el mercado baja, tendencia alcista, alto, alto, bajo, un bajo, otro bajo y así sucesivamente. Esto es una correlación positiva. El mercado se mueve muy parecido. Y esto tiene una razón de ser. La economía australiana es prácticamente una economía tipo espejo con la economía neozelandesa. No sé si ustedes sabían eso. Y existen así muchos pares de divisas cuya relación o correlación en este caso pues es positiva y es muy parecida. Asimismo, existen otros pares de divisas que tienen una correlación negativa, que cuando uno de los pares está subiendo, el otro está bajando. Entonces, es importante, digamos que es una herramienta que nos sirve para poder medir estadísticamente la relación entre los dos activos. En este caso, pues se muestra si dos pares de divisas se movieron en la misma dirección o en sentido opuesto o en dirección totalmente aleatoria a lo largo de un periodo de tiempo. Para eso nos sirven las herramientas como la correlación de divisas. Em, Dentro de la mayoría de plataformas para que ustedes puedan operar, pues las monedas se dividen en pares de divisas de acuerdo a ciertos patrones y se clasifican en pares de divisas mayores, en pares de divisas cruzadas y en pares de divisas exóticas. ¿Cierto? Yo creo que ustedes lo han visto en la mayoría de brokers, por no decir en todos. Cuando decimos pares de divisas mayores o principales, pues son las monedas más negociadas del mercado. Y en todos los casos opera prácticamente al dólar estadounidense. Los pares de divisas más líquidos, y con liquidez me refiero a que hay una mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos comprando, tiene que haber alguien vendiendo, porque si no, no se mueve el mercado. Eso se llama liquidez. Entonces, ve el movimiento del mercado, ¿cierto? Poner esto por acá, esto, vamos a ponerlo así, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es la liquidez? Si yo pongo una compra acá, ¿cierto? Que entre en compra. Entonces, tenemos un buy. El mercado está subiendo, obviamente no es que yo con mi poder y con la compra que hice de un lote, de 0.01 lotes, estoy llevando el mercado hacia arriba. Mejor dicho, yo soy el que mueve el mercado. No, no está sucediendo realmente eso. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, y lo que realmente está sucediendo es que existen miles, múltiples personas acá también conmigo ejecutando una compra que permite que el mercado suba. En este caso, yo estoy ganando, ¿cierto? Yo tengo una ganancia en este momento. Sin embargo,
Sin embargo, lo que permite que yo tenga esta ganancia en este punto de acá es porque hay otras personas, otras múltiples personas, que lamentablemente escogieron una dirección contraria. Estas personas no fueron en compra, fueron en venta, ¿cierto? Entonces hubo personas acá que en vez de entrar en compra, dijeron como no, el mercado va a subir, yo voy a ir en venta. Y estas personas, lamentablemente, y es triste, porque así es el mercado, lamentablemente no están ganando como nosotros, ellos están perdiendo. Entonces acá, menos esto y lo ponemos en rojo. Ellos no están ganando, ellos están en pérdida. Para que hayan ganadores, tienen que haber perdedores. Incluso hace mucho tiempo yo conocí una persona eh, de la cual pude aprender mucho. Aquí les cuento, digamos, ya algo a nivel como un poco más personal. Conocí hace bastante tiempo, esta persona trabajó con fondos de inversión durante mucho tiempo, era muy bueno, aprendí mucho de él, pero él se retiró realmente del mundo de las inversiones porque esto le parecía tétrico. Digamos que a nivel como de ética personal de él era como una persona muy tranquila en muchos aspectos y demás, le parecía tétrico que para él ganar tenían que haber personas perdiendo. Para que él pudiera llegar y tener una ganancia X cantidad de dinero, tiene que haber X cantidad de personas perdiendo en alguna parte del mundo. Y él decía, lo que pasa es que para mí la ganancia equivale a que alguien pudiera estar perdiendo sus ahorros, perdiendo su casa, perdiendo su carro, perdiendo la inversión de su vida. Entonces, realmente sí, es cierto, pero así es el mercado y es lo que realmente sucede en el mundo. Eso es liquidez. Para que tú puedas estar ganando, tiene que haber alguien vendiendo. Para que tú puedas estar comprando, tiene que haber alguien vendiendo. Para que tú puedas estar vendiendo, tiene que haber alguien comprando. ¿Sí? Y obviamente los pares de divisas que tienen o incluyen el dólar es donde más cantidad de personas hay. Por ende, es donde mayor cantidad de liquidez existe. Si lo hablamos, por ejemplo, en mercados como el mercado accionario, el mercado de las acciones, cuando ustedes compran una acción, no la están comprando la empresa. Si yo compro la acción de Meta, de Facebook, de Google, de Apple, de la que sea, yo no estoy comprándosela a la empresa. Se lo estoy comprando a alguien que en algún lugar del mundo la está vendiendo. Eso se llama un mercado secundario y es el que nosotros hacemos en precisamente las bolsas de valores. Entonces, eso es liquidez, pero es muy distinto a la volatilidad. Obviamente nosotros buscamos mercados líquidos y como les decía, precisamente pues las monedas más negociadas del mercado prácticamente son aquellas que operan con el dólar. Entonces, aquellos que son, por ejemplo, el euro dólar, la libra dólar, dólar yen, el dólar australiano con el dólar americano, el dólar franco suizo, que es el USD CHF, el NZD USD, que es el dólar neozelandés con el dólar americano, el USD CAD, que es el dólar con el dólar canadiense, ¿cierto? Como segundo tenemos unos pares de divisas que se conocen como las divisas cruzadas. Entonces, las divisas, digamos, como mayores se cruzan entre sí, pero sin la presencia del dólar estadounidense. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos el euro JPY, que es el euro con el yen japonés. Vemos el GBP SHF, que es la libra con el franco suizo. El GBP JPY, que es la libra con el yen japonés. El euro CHF, el euro GBP, el euro AUD, ¿cierto? Esos son pares de divisas como cruzadas, que son divisas mayores, pero que se cruzan entre sí sin tener al dólar. Y por último, tenemos los pares de divisas exóticos, que el par se compone prácticamente de una moneda principal y otra que responde prácticamente a a ver, ¿cómo se los explico? ¿Cómo les explico esta parte? Es como prácticamente responde a un país con una economía creciente o en desarrollo. Sí, se trata prácticamente de países que han desarrollado su capital económico y su moneda es fuerte y competitiva para poderse alzar como una inversión prometedora. Entonces incluye divisas, por ejemplo, de Singapur, de Hong Kong, podemos encontrar la lira turca, podemos encontrar el peso mexicano, podemos encontrar, mm, hay uno que si no estoy mal es como eh, ay, sí, de Noruega, si no mal recuerdo, pero en este momento no me acuerdo exactamente las siglas. Son pares de divisas que suelen ser altamente volátiles, pero poco
líquidos. O sea, no van a encontrar muchas personas allí operando, por ende los movimientos de pronto van a ser un poco más lentos, pero la volatilidad hace que sean más riesgosos. ¿Sí? Obviamente las divisas con mayor liquidez son aquellas que son más fáciles de vender o de intercambiar, porque siempre hay un inversor o un trader interesado en comprarlas. Entonces, esta característica favorece a la compra, ya que es prácticamente seguro que en el futuro sea más sencillo venderla de una u otra manera. Entonces podemos poner como ejemplo el euro dólar o la libra dólar, donde se produce un intercambio entre libras esterlinas y dólares americanos. Entonces las libras son la moneda base, ¿cierto? Que tenemos el GBP-USD, el GBP sería la libra, sería la moneda base, y el dólar pues sería la moneda de referencia o también conocida como moneda contador. Entonces las libras ocupan un lugar de divisas de cotización y los dólares son la referencia en la que se cotiza la moneda base. Cabe claramente, pues, remarcar o recalcar que habitualmente la moneda más líquida se cotiza primero, pero en el caso del dólar de Estados Unidos, queda en un segundo lugar cuando se intercambia con la libra, el euro, el dólar neozelandés o el dólar australiano. Entonces, vamos a ver normalmente como lo que es el euro dólar, el NZD USD, el AUD USD. No vemos, por ejemplo, pares de USD EUR, o sea, no vemos el dólar euro, no vemos el dólar neozelandés, no vemos el dólar, dólar australiano. Si se dan cuenta, normalmente vemos es el euro dólar, el AUD USD, NZD USD, GBP USD, o ustedes operan el USD GBP. Creo que no, ¿cierto? Creo que a pesar de eso, pues creo que nosotros no lo conocemos. Obviamente existe. Si yo lo busco acá, USDJP, GBP, pues me va a aparecer obviamente un par de divisas correspondiente a ese, pero no es un par que normalmente nosotros busquemos operar, debido a que ya se conoce el par de divisas que eh, es como más líquido de alguna u otra manera. Ahora. Teniendo en cuenta esto que ya sabemos cuáles son las divisas con mayor liquidez o los pares de divisas con la relación en su liquidez, pues nos ya la pregunta, ¿cuáles son las divisas con mayor volatilidad? Que es la parte importante, ¿cierto? ¿Cuáles son esas divisas con mayor volatilidad? Bueno, por lo general, por lo general, los pares de divisas más volátiles son los que se encuentran dentro del grupo de las monedas exóticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se trata prácticamente de monedas que no tienen el grado de liquidez que tienen las monedas principales, como son, por ejemplo, el dólar estadounidense o el euro. Se debe a que obviamente los pares exóticos tienen una moneda de países con economías que si bien están en vías de desarrollo, pueden tener fluctuaciones como inflación, inestabilidad o cierta incertidumbre gubernamental. Dichos factores externos claramente, pues lo que hacen es afectar al precio de la moneda, generando que suba o baje en cuestión de días. Actualmente, tenemos que entre los pares más volátiles se encuentran, por ejemplo, el USD-SEC, o sea, es USD CSEK, que es el dólar estadounidense con la corona sueca. Tenemos el USD ERY o USD TRI, que es el dólar con la lira turca, o el mismo, por ejemplo, USD BRL, que es el dólar con el real de Brasil, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien tratamos obviamente de países con economías que avanzan y tienen pues obviamente buenos momentos, pues también presentan meses con inconvenientes que pueden provocar caídas abruptas en el precio, o sea, caídas realmente enormes en el precio. Obviamente por este motivo es que es esencial, es importante, es, mejor dicho, primordial realizar un análisis técnico y fundamental para poder conocer el contexto del intercambio. Entonces, en el estudio es importante obviamente tener presente lo que es la situación del país que emite la moneda, del banco o de la entidad central que la genera, así como también, por ejemplo, la situación interna del mercado. Es importante revisar, obviamente, qué está pasando. Si yo quiero operar, por ejemplo, la lira turca, pues qué está pasando en Turquía, qué está sucediendo. Ahorita con todo el tema de Medio Oriente, pues qué está sucediendo, digamos, como con todo ese tipo de situaciones. Pero Luis, yo he visto que ese tema del Medio Oriente está afectando ciertos activos. Sí, afecta, por ejemplo, a lo que es el oro.
el oro como activo de refugio es muy conocido precisamente en ese sentido. Ante situaciones de guerra, ante situaciones de incertidumbre y demás, la gente o los inversionistas mayormente tienden a buscar refugiarse en el oro. Incluso también ha ayudado ciertos factores a fortalecer el dólar, a fortalecer en alguna manera el franco suizo, porque son divisas que se utilizan normalmente como activos de refugio. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, antes de continuar con esta parte de la volatilidad, que es importante conocerla, quiero que tengan una información muy, pero muy, muy importante. ¿Sí? Que yo sé que pueden estar aquí algunos que están recién empezando, algunas personas que llevan un poquito de tiempo y están aprendiendo y están diciendo como, bueno, esto suena muy interesante, pero me doy cuenta que tengo que seguir estudiando. Y es normal, no se preocupen, yo llevo más de 6 años en esto y sigo todavía estudiando. Entonces, sin embargo, no significa que tengas que a su vez demorarte en poder tener beneficios en este mercado, poder tener beneficios en la operativa de trading. Pero qué mejor que hacerlo de la mano de personas que conocen del mercado, qué mejor que hacerlo de la mano de personas que saben del tema para que tú puedas, a su vez que estás aprendiendo, teniendo ciertos resultados también. Pero para esta parte quiero invitar a Leonor, que es la persona que te comente un poco más de esto. Muchísimas gracias, Luis. Y cuando hablamos con ustedes, nos comentan sobre la gran cantidad de elementos que se deben tomar en cuenta cuando hablamos de trading exitoso. Y es que no son pocos, hablamos de educación, hablamos de entender los tiempos, hablamos de entender los riesgos, hablamos de entender hasta dónde se puede operar, en qué mercado operar, cómo es tu forma de operar. Son una cantidad increíble de cosas que se deben tener en cuenta, que se deben apreciar y que se deben evaluar para tomar decisiones adecuadas. Y el evaluar todos estos elementos y hacerlo de forma correcta y exitosa no es algo que se da de un día para el otro. Definitivamente lo que es el conocimiento y la educación es algo que no se puede pasar de vista. Lo decía Luis, todos nuestros traders tienen años de experiencia en los mercados, todos nuestros traders vienen de alguna manera de una formación profesional de lo que es trading, mercado, economía, conocimiento de todo este mundo. Todos nuestros traders operan de forma profesional y de forma personal. Sin embargo, todos de alguna forma u otra se mantienen en formación. Algunos en cursos, algunos en otras formas como mentorías, y estamos hablando de personas que llevan años, años en el trading. Estamos hablando de un editor internacional que está a nuestra cabeza, que es Mauricio Monti, que lleva más de 30 años en el mundo del trading y en formación, sigue en investigación, sigue haciendo análisis en los mercados, sigue sentándose para ver ese conocimiento y ese reconocimiento que por supuesto es humano y natural y que se debe tener no solamente en el trading, sino en todos los aspectos de la vida, de saber que no lo sabemos todo, saber que el mundo cambia constantemente y que aquella persona que no quiere estudiar, dedicarse, aprender, conocer más, conocer nuevas herramientas, nuevos productos, simplemente va a terminar quedándose en el pasado, va a terminar quedándose en un mundo que ya fue, va a terminar quedándose atrás. Y por eso nosotros seguimos siempre, siempre innovando en nuestros servicios, los que ya existen y los que vamos sacando, para brindarles a ustedes la mejor información, los mejores conocimientos, el mejor acercamiento a los mercados. Y hoy hablando de divisas podemos hacer entonces la acotación de este servicio fantástico llamado Green Forex. Green Forex es un servicio de señales para el mundo de Forex, para el mundo de las divisas, con el cual podemos establecer entre 3, 4, 5 trades a la semana, todos realizados por nuestro equipo de expertos, el equipo de Green Forex. Ellos se dedican a elaborar todo ese plan para establecer estas estrategias, para establecer estas operaciones semanales y asimismo se dedican a evaluar los resultados. Por esto siempre tenemos a mano, muchos de ustedes lo solicitan cuando nos llaman para pedir información, nuestra query line que muestra de forma sincera y honesta todas las operaciones que han existido desde el inicio del servicio.
operaciones malas, operaciones buenas, operaciones que nos dieron grandes éxitos, operaciones que tal vez no aportaron nada a nuestros números. Todas ellas están resumidas en ese quarterly line o línea de ganancia para que podamos observarlas, para que podamos verlas y entender cómo se ha comportado el servicio en distintos momentos del mercado. Este es un servicio que cuenta con el sello de aprobación de Mauricio Monti, nuestro editor internacional. Cuenta con un equipo fabuloso comandado por Luis Marín, quien nos acompaña el día de hoy, quienes de verdad hacen un trabajo excepcional analizando cada una de las divisas, analizando cómo está el mercado, revisando qué operaciones pueden tener mayor éxito, cómo se puede manejar el riesgo, porque algo que tenemos en este servicio es que se maneja unas bastante apreciables, que en términos de 1, 2, 3 semanas ya podemos ir viendo resultados aplaudibles y bastante significativos. Sin embargo, el manejo del riesgo que hacemos en este servicio es bastante tradicional. Eso quiere decir que a pesar de que el servicio pueda tener alguna operación perdedora, que les digo a aquella persona que les promete un servicio con 100% de operaciones exitosas, les está vendiendo una idea falsa. Entonces, este servicio, a pesar de tener operaciones que pueden no ser exitosas, tiene un manejo del riesgo tan profesional, tan bien establecido, que no representa ningún daño en nuestra cuenta. ¿Okay? Cuando revisamos distintos encuentros, cuando revisamos distintos acercamientos que hace traders profesionales, no muchos, para no decir que ninguno, habla de pérdidas, no muchos hablan de riesgo, no muchos hablan de operaciones que simplemente no se establecen como lo habíamos pensado. Sin embargo, aquí en el Instituto Español de la Bolsa siempre somos absolutamente sinceros, hablamos de los peligros de operar, hablamos de la forma de operar y hablamos de por qué irse con verdaderos profesionales del trading, no gurús, no reyes de las redes sociales, verdaderos profesionales que están allí sentados frente a sus ordenadores todos los días laborables, puede de verdad mostrar lo que serían resultados efectivos, resultados favorables, resultados que nos dan esa tranquilidad de ir a la noche a la cama y decir, he hecho algo positivo por mi futuro financiero. Así que no esperen más. Este tiempo siempre se me queda corto para hablar de los detalles. Sin embargo, les digo que son operaciones que estarán abiertas máximo una semana. Va a depender de cada operación en el mercado. Es un servicio al que se pueden inscribir sin importar en qué parte del mundo estén. Es un servicio bastante completo, bastante sencillo de llevar, bastante cómodo también. Así que para más preguntas, para más comentarios y por supuesto para activar el servicio, aquí tienen el número de teléfono en pantalla, más 34 692 926331, así como el correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com, más 34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com, las dos vías para realizar todas sus preguntas, todos sus comentarios y que reciban toda la información necesaria. Estamos allí para ayudarlos, para guiarlos, para que tomen la mejor decisión para su futuro financiero y para que, como les decía, puedan dormir tranquilos de que cuentan con los mejores profesionales. Así es, así que como lo dice Leonor, aprovechen este tipo de servicios para poder estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mercado y a su vez, pues aprovechar la mano de los profesionales. Bueno, para continuar con el tema, como les decía, precisamente em, vamos a tener, digamos, como ciertos temas en cuanto a las divisas con mayor volatilidad. Vamos obviamente a revisar ciertos pares para que ustedes puedan conocerlos. Como ya les he dicho, por ejemplo, está el USD-SEK, que es el dólar estadounidense con la corona sueca, el USD-TRY, que es el dólar con la lira turca, o el USD-BRL, que es el dólar con el real de Brasil. ¿Sí? Dentro de los pares de divisas cruzados, también existen ciertos divisas con mayor volatilidad. En este caso, por ejemplo, si ustedes no quieren operar una divisa, em,
exótica o de pronto el broker en el que ustedes están operando no está este tipo de divisas, pues en los pares cruzados también tenemos algunas opciones. Por ejemplo, los ejemplos que se muestran con mayor volatilidad a lo largo de la semana son el GBP NZD, que es la libra con el dólar neozelandés, el GBP AUD, que los vimos ahorita al inicio, que es el dólar, perdón, la libra con el dólar australiano, el GBP CAD, que es la libra con el dólar canadiense, y el GBP JPY, que es la libra con el yen japonés. En todos los casos, en todos estos casos, pues se produce variaciones de precios diariamente, por lo que los traders que invierten en ellos deben estar muy atentos y realizar, de hecho, pues más evaluaciones a sus estrategias si quieren operar algunos de estos pares. Ahora, ¿de qué depende la volatilidad de una moneda? ¿De qué depende la volatilidad de una divisa? Vamos a ver por acá, GBP-JPY. Y quiero hacerles una comparativa. Si ustedes dan cuenta, por ejemplo, en movimientos como estos vemos 200, 300 pips, que son de realmente, pues, para un par de divisas es grande el movimiento. Eso no lo vemos en unas divisas normales. Vemos divisas que, por ejemplo, se mueven 30, 40 pips en fuertes movimientos, pero en estos pares de divisas, así como el GBP-JPY y el GBP-NZD, suelen ser movimientos muy, muy grandes. Vean. Por ejemplo, este movimiento de 100 pips, este otro movimiento acá 150 pips. Este movimiento debe ser de alrededor de unos 300, más o menos 400 pips. Ahí está, 300 pips. Cuando, por ejemplo, vemos que en el euro dólar, todo ese tipo de movimiento, por ejemplo, todo esto, tan solo fueron 100 pips. ¿Se dan cuenta? Bien, todo esto, por ejemplo, acá fueron 150 pips. Todo este movimiento, todo este movimiento, 150 pips. Mientras que este mismo movimiento en un par de divisas con mayor volatilidad pueden ser 300 o más. Entonces, por eso es que son de más riesgo, por eso es que suelen ser un poco más riesgosos, porque se mueven mucho más rápido, pero a su vez, pues son más riesgosos y no son tan líquidos. Por ende, pues listo, sí, se puede mover más rápido, con mayor movimiento de pips, pero si se dan cuenta, no suelen ser tan líquidos, o sea, tienen movimientos un poco más cortos, eh, tienen movimientos como más reducidos a comparación de pronto de, de unas divisas más líquidas. Pero bueno, ¿de qué depende esta volatilidad? Bueno, entonces vamos a ver. Uno- Listo. Entonces, el nivel de volatilidad de un activo, pues depende de diferentes factores que impactan en el precio de los pares de divisas debido a cambios en la economía de los países que hacen parte de este par. Entonces, las naciones que dependen principalmente de las exportaciones para el ingreso de divisas o de los servicios suelen ser más volátiles que los países con una economía más fuerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, pues es una economía muy fuerte, pero de pronto países que dependen mucho de las exportaciones, de las ventas, de servicios que se exportan y demás, pues obviamente pueden ser un poco más volátiles. Algunos de los factores que intervienen para que una moneda pueda ser más volátil son, primero, la liquidez. La liquidez, cuanto más líquida sea una moneda, pues menos volátil será. Por eso es que el dólar no es una moneda volátil, porque es muy líquida, es la divisa más operada en el mundo. Entonces, cuanto más líquida sea una moneda, menos volátil va a ser. Por eso, los pares de monedas principales suelen ser más seguras y más líquidas en comparación a los pares de divisas exóticos. Suelen ser mucho más seguras. Segundo, oferta y demanda. Cuanto más grande sea la oferta y la demanda de un par de divisas, pues más complicado será cambiar el tipo de cambio, ya que el mercado decide hacia qué activo avanzar. Entonces, la falta de oferta también y también de demanda lo que va a provocar es que sea más fácil la existencia de un cambio de precio repentino. Entonces, es mucho más volátil, obviamente, debido a ese tipo de factor. El tercero, y creo que es más claro, es los eventos económicos externos, ¿cierto? Los eventos macroeconómicos. Los anuncios externos a los cambios económicos de los países, pues influyen obviamente en el precio del activo, em,
como digamos modificaciones en los tipos de interés, inflación, caída del precio de las materias primas, exportaciones, déficit, entre muchos otros. Entonces, es por eso que están más propensos a ser más volátiles las monedas exóticas porque son economías que están creciendo, pero no son del todo estables. La pregunta que muchos nos hacemos es entonces, ¿cómo podemos utilizar la volatilidad de las divisas en nuestro trading y en nuestras inversiones? Bueno, mm, digamos que los pares de divisas presenten obviamente un grado de alta, o bueno, de un grado de alto de volatilidad, pues no es para temer o evitar, ¿sí? Digamos que el foco o el plan de esta charla que estamos teniendo el día de hoy no se trata de que ustedes digan como, entonces no operemos divisas con volatilidad alta. No, los traders pues obviamente a menudo suelen elegir estos intercambios porque les ofrecen ganancias a corto plazo a través de estrategias como lo es el scalping, el day trading, ¿cierto? Pues porque son mucho más rápidas. Pero no obstante, saben que es difícil establecer un patrón de precios estable, ya que los valores pueden subir o bajar en un día. Por eso es tan importante, les digo, que ustedes deben estar informados y analizar a cada momento el mercado. Es muy importante. Sea que opere en un mercado volátil o no, es muy importante estar informados, es muy importante estar analizando constantemente, revisando el mercado, qué está pasando, qué está sucediendo. Es muy importante. Para aprovechar lo que es la volatilidad baja, o de pronto un mercado que no es tan volátil, pues los traders debemos de identificar las consolidaciones y digamos que ubicarnos cerca de lo que son soportes o resistencias. Para ello es primordial y esto sí es parte prácticamente fundamental del trading, prácticamente fundamental de la operativa. Y escúchelo muy bien. Debemos emplear el stop loss. Es importante. O sea, emplear el stop loss o lo que se conoce como límite de pérdida de forma importante es precisamente primordial en ese sentido. En los casos de volatilidad alta, pues obviamente los traders se quedan un poco más de tiempo esperando los rompimientos o las continuaciones de los movimientos previos. Dentro del trading, pues los pares de divisas que tienen una volatilidad alta, pues suelen estar sujetos a posibles desplazamientos o spreads muchas veces altos que hacen que afecten las operaciones de entrada y salida, pero pues tenemos que tenerlo en cuenta. Aquellos que tenemos en cuenta, por ejemplo, la volatilidad de los mercados y digamos que nos permite desarrollar estrategias técnicas que se adapten mejor a este tipo de escenarios. Para eso es algo que se llama el stress testing. Algo que yo les había comentado anteriormente. Una cosa es el backtesting, que es precisamente yo ir al pasado, probar mi estrategia, si sirvió, si no sirvió. Otra cosa es probar el stress testing, que es prácticamente someter a mi estrategia a casos donde la volatilidad ha aumentado o en donde, por ejemplo, tenemos escenarios de alto riesgo, noticias, aumentos de volatilidad, eventos macroeconómicos, todo ese tema. Si yo hubiese establecido mi estrategia, si yo lo hubiese aplicado ahí, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese ganado? ¿Hubiese perdido? Si en la mayoría de casos yo hubiese perdido, pues me doy cuenta que mi estrategia está más creada, por ejemplo, para mercados más líquidos y menos volátiles. Pero si, por ejemplo, hubiese servido, es perfecto, es maravilloso. O incluso si no me sirve, pues yo me doy cuenta que sin importar si estoy operando un mercado volátil o un mercado líquido, pues tengo que dejar de operar, tengo que parar, tengo que quedarme quitico cuando hay noticias. Día que hay noticias, yo ya sé que mi estrategia no sirve en día de noticias, pues no hago nada. Ya he realizado el suficiente stress testing para darme cuenta que la estrategia que yo uso no sirve en ese tipo de momentos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Em, pero claro, obviamente por otro lado, pues tenemos los traders que son más arriesgados, que no le temen prácticamente a las pérdidas. Entonces lo que hacen es elegir pares de divisas con mayor volatilidad, ya que obviamente pues ofrecen diferencias de precios que son más altos para los intercambios en comparación a los pares menos volátiles, ¿no? Entonces son como, sabes que Luis, a mí no me importa el riesgo, yo voy para esa. Entonces llegan y buscan esos pares de divisas que son altamente volátiles y los operan y arriesgan y demás. Y bueno, eso también es válido, ¿no? Cada uno de nosotros somos personas totalmente distintos en el mercado. Y tener en cuenta que dentro del mercado pues existen días y horas de mayor o de menor volatilidad, ¿cierto? Entonces, los inversores escogen estos momentos para realizar compra o ventas a corto plazo, pues deciden obviamente operar en este tipo de rangos de horario. Dependiendo del par, ustedes pueden elegir la estrategia que mejor se adapte a su perfil y a su plan de inversión. Es muy importante esto, ¿sí? Entonces,
¿Cómo así que existen zonas de horario? Pues claro, obviamente no es lo mismo operar el dólar, un par que tenga el dólar, no sé, el dólar con el peso mexicano o la libra. Si quiero operar el GBP-NZD o el GBP-JPY, no es lo mismo operarlo a las, bueno, en mi caso es en la noche, pero pues ten en cuenta que la mayoría de ustedes están en Europa, puedo decirlo en zonas, digamos, horarias. No es lo mismo operar la libra durante la sesión de Tokio, durante la sesión de Sydney, que operar la libra en la sesión de Londres. No es lo mismo. No es lo mismo operar ni siquiera el eurodólar, que no es tan volátil, en la sesión de Nueva York que operar en la sesión de Tokio. Existen zonas horarias específicas donde la volatilidad obviamente aumenta. Entonces, eso también toca revisarlo. Claramente, las sesiones donde mayor volatilidad hay, debido a que hay mayor cantidad de personas, es en la sesión de Nueva York y en la sesión de Londres. Son las dos sesiones donde más volatilidad vamos a encontrar. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta obviamente este tipo de situaciones, espero que ustedes puedan tenerlas obviamente a la mano, que empiecen a estudiar muy bien y que si quieren empezar a operar con mercados volátiles, pues obviamente em, revisen muy bien toda esta información, los estudien muy bien, analicen correctamente, no sea, no es necesario afanarse, hagan un correcto análisis del mercado, tanto técnico como obviamente y primordialmente fundamental. Quiero operar el GBP-NZD. Bueno, ¿qué está pasando en Londres? ¿Qué está pasando en Nueva Zelanda que puede hacer que el mercado se afecte? Ah, tengo que hacer un análisis correcto a nivel técnico. Ah, bueno, listo. Entonces yo estoy acá cerca de puntos de soporte y resistencia. Aquí lo que voy a hacer es obviamente ser un poco más meticuloso en la parte de rompimiento, entonces voy a esperar que el mercado venga, rebote y hasta que no encuentre ese movimiento pues no voy a operar, debido a que obviamente pues esto entiendo que los mercados que tienen, digamos, como una mayor volatilidad, pues son o pueden ser un poco más riesgosos, ¿no? Entonces, listo, voy a entrar a una venta, pero voy a esperar, obviamente, el rompimiento, una zona importante, voy a mirar que el mercado 15 minutos, no, entonces lo que va a hacer es esperar, voy a poner mis stop por encima de esos puntos, esperar el rompimiento de esa zona, obviamente no le estoy dando aquí ninguna entrada, ¿no? Simplemente estoy haciendo como un análisis mm, como decirlo rápido, ni siquiera sin sentido, porque no estoy revisando ni siquiera movimientos pasados ni nada, sino simplemente haciendo cualquier cosa, como para que ustedes tengan en cuenta que sí o sí es importante realizar ese tipo de análisis. Bueno, chicos. Ha sido un gusto para mí acompañarlos durante una semana más, precisamente conociendo lo que es la volatilidad del mercado. Espero que obviamente lo aprovechen, que no le tengan miedo. No se trata de tenerle miedo, sino de conocerla, obviamente estudiarla y afianzar sus conocimientos en esto. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. No siendo más, nos vemos la próxima semana, pero no sin antes darles una última información. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, les recordamos a todos. Servicio Green Forex activo para ustedes. Recuerden comentar que nos vieron en este video, ya sea en vivo o en grabación, para recibir un descuento especial. Recuerden también que este servicio se complementa con un acompañamiento one-on-one y con una guía de gestión de riesgo realizada por nuestro editor en jefe, Mauricio Montt. Así que es momento de mejorar los mercados, es momento de tener los resultados que siempre han esperado, es momento de activar Green Forex y acompañarnos en el camino al éxito. Muchísimas gracias.